La presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. La presión arterial tiene dos componentes. Presión arterial sistólica, la máxima, corresponde al valor máximo de la tensión arterial en sístole cuando el corazón late. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. Presión arterial diastólica, la mínima, corresponde al valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole. Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Está relacionada con la distensibilidad de la pared de las arterias. La presión de pulso sería la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. El aparato que mide la presión arterial se llama esfigmomanómetro y el lugar habitual de la medida de la presión arterial es el brazo. Las cifras de presión arterial normal se establecen en valores inferiores a 120/80 milímetros de mercurio. El diagnóstico de hipertensión arterial se establece cuando los valores de presión arterial son iguales o superiores a 140/90 milímetros de mercurio. El instrumento empleado para medir la presión arterial se llama tensiómetro o esfigmomanómetro. Además, se necesita un fonendoscopio. El esfigmomanómetro está compuesto por un manómetro de mercurio o aneroide para medir la presión de aire aplicada y por un brazalete o manguito con una cámara o bolsa inflable que se pone rodeando el brazo del paciente. Se aconseja que la cámara hinchable tenga una anchura del 40% y una longitud del 80% de la circunferencia del brazo. Un manguito con una cámara demasiado corta o estrecha sobrevalorará la presión arterial. También forman parte del esfigmomanómetro una pera de caucho que permite inflar la cámara del brazalete con aire, un tubo conector que une la pera de caucho con la cámara del brazalete y con el manómetro. Los esfigmomanómetros pueden ser de tres tipos. Tradicionales de columna de mercurio, son los más fiables, pero la normativa de la Unión Europea preconiza la retirada paulatina de los dispositivos clínicos que contienen mercurio, por lo que es muy probable que desaparezcan en un futuro próximo. Aneroides, de aguja en un dial circular, son los más empleados en la clínica y deben de ser calibrados periódicamente. Electrónico, en los que el hinchado y la medida son automáticos. La presión arterial debería ser tomada preferentemente por el personal de enfermería para disminuir la reacción de alerta, que es mayor en la consulta médica, lo que hace que aumente la presión arterial. Antes de tomar la tensión, asegúrese de que todo el material necesario esté a mano y lávese las manos. En cuanto al ambiente, la toma debe realizarse en una habitación tranquila, evitando ruidos y tiempos prolongados de espera que pueden causar estrés al paciente. Respecto al paciente, debe estar relajado física y psíquicamente. Evitar tomar la presión arterial en situaciones de ansiedad, incluida la producida por la petición o comunicación de resultados de pruebas diagnósticas o dolor. No hablar ni tampoco moverse o contraer el brazo durante la toma. Idealmente, el paciente debe evitar fumar, beber alcohol, café en la media hora previa a la visita y no debe tener la vejiga de la orina llena. El paciente debe sentarse cómodamente con la espalda apoyada, posición recomendada para las tomas habituales, o bien tumbado, evitando cruzar las piernas. Invite al paciente a que se descubra el brazo en la zona que cubrirá el manguito. El brazo donde se vaya a medir la presión arterial debe estar apoyado, sin ropa que lo comprima, con la palma de la mano hacia arriba y a la altura del corazón, ya que cuanto más elevado esté el brazo, menores son las cifras de presión arterial obtenidas.
Hay que esperar al menos 5 minutos en esta posición de reposo antes de iniciar la toma de presión arterial. En el caso de esfigmomanómetros de mercurio, la columna debe estar a la altura de los ojos del observador. La medición de la presión arterial habitualmente es indirecta. Se comprime externamente a la arteria y a los tejidos adyacentes. Se supone que la presión necesaria para ocluir la arteria es igual a la que hay dentro de ella. Los ruidos o sonidos de Korotkov son los sonidos que se escuchan con el fonendoscopio durante la toma de la presión arterial. Su descripción fue realizada por el médico ruso Nikolai Korotkov en 1905. Si el manguito de un esfigmomanómetro se coloca alrededor del brazo de un paciente y se insufla hasta alcanzar una presión por encima de su presión arterial sistólica, no se escuchan los latidos con el fonendoscopio, porque la presión del brazalete ocluye completamente el flujo de sangre en la arteria. Al desinflar el manguito, cuando la presión aplicada cae por debajo de la presión sistólica del paciente, la arteria se abre parcialmente y se produce un flujo turbulento que es audible y se corresponde con el primer sonido de Korotkov. Los sonidos de Korotkov son fuertes y pulsátiles, producidos cuando la arteria se abre ligeramente y deja pasar un pequeño chorro. A medida que desciende la presión del brazalete y mientras esta presión esté entre la sistólica y la diastólica, se oyen fuertes ruidos de golpeteo, ya que el flujo por la arteria continúa siendo turbulento. Cuando la presión del manguito cae por debajo de la presión arterial diastólica, no existe ninguna limitación al flujo de la arteria. La sangre pasa sin turbulencias y los sonidos de Korotkov desaparecen. Los pasos para la toma de la presión arterial son los siguientes. Antes de tomar la tensión, lávese las manos. Invite al paciente a sentarse cómodamente con la espalda correctamente apoyada tras descubrir la parte superior del brazo. Coloque el brazo flexionado con la palma de la mano hacia arriba, apoyándolo en una mesa o el brazo del sillón, por tanto, a la altura del corazón. Coloque de manera uniforme el manguito desinflado alrededor de la parte media del brazo. El borde inferior del manguito debe situarse 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo para dejar libre la fosa antecubital. A continuación, realice una palpación preliminar del pulso braquial. Identifique y palpe con la punta de los dedos el pulso braquial en la fosa antecubital. El pulso braquial se localiza a 2 centímetros por encima del pliegue del codo en la cara interna del brazo. Cierre la válvula de la pera insufladora girando el tornillo en sentido de las manecillas del reloj. Insufle el manguito hasta que no sienta el pulso braquial. Anote la presión en el esfigmomanómetro, en la cual el pulso ya no puede apreciarse. Abra la válvula de la pera y desinfle completamente el manguito y espere 1 o 2 minutos antes de realizar más mediciones. A continuación, coloque el estetoscopio correctamente. Póngase las olivas o auriculares del estetoscopio en los oídos, de manera que se incline un poco hacia adelante. Asegúrese de que el estetoscopio cuelgue con libertad y compruebe que el sonido está abierto. Coloque la campana del estetoscopio sobre el pulso braquial. Sostenga la campana con el dedo pulgar e índice aplicando una presión suave. Cierre de nuevo la válvula de la pera insufladora, girando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Infle el manguito rápidamente con la pera hasta unos 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el cual el pulso desaparecía. Abra la válvula de aire girándola en dirección contraria a las agujas del reloj y dejar salir el aire muy lentamente. Observe sobre el manómetro el punto en el que se comienza a oír con el fonendoscopio los latidos cardíacos. Este punto es el primer ruido de Korotkov y señala el valor de la presión arterial sistólica o máxima. A partir de ese momento, seguiremos desinflando el manguito e iremos escuchando los latidos que primero crecen en intensidad y luego decrecen. Observe el nivel de la aguja o de la columna de mercurio en que desaparecen los latidos cardíacos o ruidos de Korotkov.
Este punto se considera la presión arterial diastólica en adultos. Abra entonces completamente la válvula vaciando el manguito de aire. Retire el manguito del paciente. Guarde el manguito correctamente desinflado. Vuelva a lavarse las manos. Registre la información de acuerdo con los criterios de su institución.